CEPEC Internacional presenta Visión 2020, un programa para profesionales y empresarios con temas y entrevistas del mundo actual basados en el libro de mayor venta, la Biblia. Esto es Visión 2020. Iniciamos. Bienvenidos a su programa Visión 2020. Les saludamos el doctor Enrique Cepeda con la alegría de siempre. Y Edgar Medina. Hoy presentamos el programa 734, la Biblia y sus características. Para iniciar escuchemos Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: «Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Doctor, pues continuamos con esta serie de programas sobre la Biblia, el libro de libros, y queremos agradecer a quienes se han puesto en contacto con nosotros a través del correo electrónico visión2020internacional@msn.com. Y queremos también agradecer al Ministerio Esperanza para el Corazón por los documentos, los artículos, las porciones bíblicas que amablemente nos ha hecho llegar para enriquecer este y los demás programas de esta serie. Y fíjate que estamos muy agradecidos también por las personas que amablemente nos han escrito. Sí. Y nos han mandado sus comentarios y nos han mandado también sus peticiones, y estamos muy, muy agradecidos porque eso nos alienta a seguir adelante. Así es. Doctor, pues hablando acerca de las características de este libro tan peculiar que consideramos la palabra de Dios, la Biblia, encontramos varias. La primera es que la Biblia se considera un documento inspirado por Dios y autoritativo. Correcto. ¿Qué significa eso? La revelación divina es esencial si queremos saber acerca del carácter de Dios. Fíjate qué importante. Y también de la ley moral. Así es. A pesar de que el Señor ha puesto en el corazón de cada persona la conciencia de que Él existe y tiene atributos sobrenaturales. Las Escrituras son útiles para conocer y para entender el Evangelio, para mantener una vida espiritual dinámica y para entender cuáles son los designios divinos de Dios para la iglesia, también para las familias y para cada uno de nosotros. Y fíjate que la mayoría de los cristianos reconocemos que la Biblia está llena de buenos consejos. Fíjate, buenos consejos entre comillas. Pero no responden a la pregunta en cuanto si tiene autoridad inherente que debe tener para que verdaderamente nosotros seamos obedientes a Dios. Te voy a dar un ejemplo que me sucedió a mí. Yo tuve una persona que me difamó por escrito. Y cuando yo me di cuenta, pues sí, me molesté, debo confesarte que me molesté. Claro. Y yo no quería ni siquiera ver a esa persona. Y Dios me llevó a Mateo capítulo 5, donde habla que si tu enemigo, tienes que orar por él, tienes que bendecirlo, tienes que hacerle el bien y amarlo. Y cuando yo leí ese pasaje, abiertamente yo le dije al Señor, yo no puedo amarlo. Nomás de mencionar su nombre me dolía el estómago. Claro. Pero dije, Señor, ayúdame, y en obediencia yo lo voy a hacer. Y yo empecé a hacer efectivamente esas 4 cosas en la vida de esta persona que me hizo mucho daño. Pues un día me llama y nada más me llamó para pedirme perdón. Y yo sé que esa fue obra de Dios. Yo no hubiera logrado eso porque yo lo que quería es que se muriera. Sí. Pero Dios obró en mí primeramente y después obró en él. O sea, la palabra de Dios sí es efectiva. Es eficaz. Así es. Absolutamente. Ahora, aquí hay un punto importante.
Si nosotros creemos que la Biblia es algo más que un conjunto de buenos consejos y que en efecto se trata de la palabra de Dios, la palabra inspirada de Dios, entonces todas las palabras de la Escritura son palabras de Dios. Así es, correcto. Y todas hay que obedecerlas. Absolutamente. Ahora, en ese sentido, la Biblia se convierte en un libro inspirado y autoritativo, porque nos va dando señales muy claras de cuál es la voluntad de Dios para cada aspecto de la vida. Y fíjate que allá mismo Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Perfecta. Pero yo tengo que conocerla. ¿Cuál es la voluntad? ¿Dónde descubro la voluntad de Dios? Pues en la Biblia. En la Biblia, así Ahí es. te dice todo lo que tienes que hacer y lo que no tienes que hacer. Otra de las características de la Biblia es que es comprensible y confiable. Contrario a lo que mucha gente dice o sostiene, que la Biblia es un libro que realmente no se puede comprender, que fue escrito hace mucho tiempo y para un contexto histórico diferente, la verdad es de que las Escrituras resultan ser convincentes para nosotros y deben de ser también comprensibles y confiables. Ahora, fíjate que hay una situación. Se me acercó uno de mis discípulos y me dice, no puedo leer la Biblia, no la entiendo, me aburre. Le dije, espérame. Qué bueno que quieres leer la Biblia, qué bueno que la quieres entender, pero el primer paso que tienes tú que dar para poder llegar a eso es recibir a Cristo en tu corazón. Uh-huh. Dijo, ¿por qué? Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, el Espíritu Santo viene a morar en ti. Así es. Y Él es el que me ayuda a entender la Biblia, Él es el que me da la luz. Ya leo la Biblia con otros ojos, con otro entendimiento. Sí, ¿Por qué? es. Porque el Espíritu de Dios está dentro de mí, que me va a ayudar a comprenderla y a confiar totalmente en ella. A mí me encanta lo que dice el Salmo 119. El salmista expresa, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, la Biblia se convierte en una luz, en una lámpara, en algo que nos ilumina, algo que nos va marcando el camino, que nos va dando dirección, algo que rompe las tinieblas. Y cuando ponemos esa palabra de Dios en nuestro corazón y repetirlas continua y constantemente a nuestros hijos, vamos a ver resultados. Estamos escuchando la Biblia y sus características. Búsquenos en Facebook como Programa Visión 2020. Regresamos. En Visión 2020 nos interesa conocerle. Escríbanos a apartado postal 1960 en Monterrey, Nuevo León, México. Código postal 64000. Si nos quiere escribir por correo electrónico, la dirección es todo seguido y en minúsculas. Visión 2020 Internacional @msn.com. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000. Doctor, seguimos con nuestro programa La Biblia y sus características. Le recordamos a nuestros amigos que pueden buscar este programa, cualquier otro de la serie sobre la Biblia o de las series de Visión 2020 en el siguiente sitio, programavision2020.blogspot.mx. Doctor, hablábamos acerca de las características de la Biblia. Es inspirada y es autoritativa. Correcto. También es comprensible y confiable. A mí me llama la atención ese pasaje de Primera de Timoteo, capítulo 3, en donde Pablo le dice a este siervo suyo, Timoteo, a este siervo de Dios, por supuesto, al cargo de Pablo, y desde niño has sabido las Sagradas Escrituras. Porque su madre y su abuela se la enseñaron. Sí, así es. Ahora, ¿cómo pudiera ser posible que un niño comprendiera las Escrituras si las Escrituras fueran incomprensibles? Así es. Ahora, mucha de la escritura que yo aprendí cuando estaba en cuarto, quinto, sexto de primaria, esa escritura, a lo mejor en ese momento yo no comprendí todo la autoridad y potencial que eso representaba. Claro. Pero al yo seguir creciendo, ahora veo el valor que tiene, o sea que puedo confiar. Cuando dice lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, así es. Sí, así Cuando es. dice que estoy bajo la sombra del Omnipotente, así es. O Sí, sea, sí, sí. no hay, yo no dudo que las promesas que
por ejemplo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Así es. Sí. No sé si me estoy explicando. Versículos que aprendimos de muchos años y que ahora vienen a darte una confianza y vienen a darte una seguridad para enfrentar lo que venga en el día. Sí, la Biblia es comprensible aún para los niños porque es el corazón de Dios vertido en ella. Y aún niños muy pequeños, cuando nosotros tenemos la oportunidad de enseñarles la palabra, podemos ver que la comprenden y que la aplican en su contexto. Así es cierto. Podemos echar mano inclusive de materiales bíblicos que son exprofeso hecho para niños como una herramienta para llevar el evangelio a casa, a nuestros cuartos, a nuestra recámara. Qué precioso terminar el día, por ejemplo, leyendo la Biblia con nuestros hijos. Ahora, ¿cómo puedo yo lograr comprenderla y confiar totalmente en ella? Hay un requisito. Debo escudriñarla. Sí. Debo escarbar, así como la gallinita cuando anda buscando qué comer y escarba en la tierra. Así nosotros debemos escarbar la palabra de Dios, escudriñar y sacar esas verdades que están allí escondidas hasta cierto sentido, descubrirlas y de saber qué es lo que Dios desea y lo que Dios requiere de cada uno de nosotros y especialmente de mi vida. Fíjese lo que dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. La claridad y confiabilidad de las Escrituras debe de conducirnos precisamente a lo que usted nos dice ahorita. Número 1, escudriñar, profundizar. Yo veo una enorme oportunidad, como dice aquí la palabra, cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Cuando en el día a día surgen cualquier clase de cosas, un conflicto, lo que sea, Hay una crisis. esa es oportunidad para decirle, hijo, ¿te acuerdas de lo que dice la palabra? Sí. Cuando estamos viendo un programa de televisión, una película donde sacan algo aberrante, en lugar simplemente de apagarle, cerrar los ojos, o peor aún, seguirlo viendo como si nada, debemos decir, esto no es correcto. Acuérdate de lo que dice la palabra. Nosotros no podemos aceptar eso y poner en orden y en prioridad lo que dice la palabra del Señor. Fíjate, a la luz de lo que nos estás diciendo, vale la pena recurrir a la misma palabra de Dios, no importa las circunstancias que estemos viviendo. Así es. Y eso nos va a ayudar a entender. Ahora, o sea, cuando pasamos una crisis, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Me voy a hacer la víctima? Entonces, muchos lo hacen. Sí, y no venimos a conocer a Dios y no crezco en la fe. Pero si yo lo veo desde el aspecto, ok, Señor, no es por qué a mí, sino para qué. ¿Qué quieres enseñarme a través de esta crisis, a través de esta tragedia, a través de esta situación difícil? Cuando tomamos esa actitud, crecemos en la fe, venimos a conocer a Dios en una dimensión que nunca antes lo habíamos conocido. Y eso es algo que vale la pena decir, ok, Señor, no lo entiendo, pero por algo tú estás permitiendo que pase por esta prueba. Conozco el testimonio de una persona que viaja de un país de Centroamérica a México, viene aquí, conoce la palabra del Señor, regresa a su país, se accidenta y queda paralítica. Y entonces llega a su país, gente de aquí va para allá, empiezan a orar por ella. Y esta persona que era muy nueva en la fe, dijo, no estoy sana, estoy paralítica, no me puedo mover. Yo creo que Dios puede hacer lo que sea. Si no me ha levantado, es porque Él tiene un propósito. Mi oración no es seguirle pidiendo que me sane. Mi oración es decirle, Señor, ¿por qué me quieres tener así? Así es. Qué actitud tan hermosa. Y debemos continuamente estudiar la palabra de Dios día y noche. Y recordemos que uno se convertirá en 1000. Hasta la próxima. El Comité de Profesionales y Empresarios Cristianos presentó su programa Visión 2020. Hombres y mujeres buscando la voluntad de Dios en el mundo empresarial. Escuche nuestro próximo programa a la misma hora en esta estación. Visión 2020. Uno se convertirá en 1000.